Buenas noches. Hace unas semanas el gobierno presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios. El Ministerio de Hacienda justifica la propuesta con el objeto de modernizar las reglas actuales, promover el ahorro y hacer compras ágiles para las instituciones estatales. La reacción de los diputados ha sido estudiar si hay riesgos de centralizar las compras en una unidad nacional y cuál será el rol de la Fiscalía General en todos los procesos de las instancias públicas. Sobre este tema y otros asuntos de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa hablaremos esta noche en 8 en punto. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. En esta ocasión, martes 17 de septiembre, vamos a hablar un poco de las propuestas de reforma a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y hablar un poco sobre estos procesos del sistema de compras de bienes y servicios que tiene el Estado. Y es un gusto para mí recibir a Margarita Escobar, diputada de Arena y presidenta de la Comisión de Economía del Parlamento, y a Juan José Martel, diputado de Cambio Democrático, también de la Comisión de Economía. Buenas noches, bienvenido, diputado. Es un gusto. Gracias a la orden para que podamos conversar aquí con Margarita sobre un tema tan importante. No, gracias a usted por tomar la invitación. Bienvenida, diputada. Es un gusto siempre. Muchas gracias, Carlos. De igual manera, buenas noches a usted, a su estimado colega, amigo, el diputado Martel, y a su amable audiencia. A ustedes por tomar la invitación. Veamos la nota de contexto. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones, la CAP, data del año 2000. En la actualidad creen que ya es necesario hacer algunas reformas. Esta es una reforma necesaria porque se tiene que usar tecnología, se tiene que modernizar El Salvador en su sistema de compras públicas, pero no es a costo ni de la transparencia ni de la institucionalidad del país. Una de las principales propuestas del Ejecutivo es centralizar todas las compras del Estado en una sola oficina, la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones, dependencia del Ministerio de Hacienda. Yo creo que centralizar es ir, como diría yo, en reversa, es viendo por el espejo retrovisor. Lo que debemos de tener es agilidad, transparencia y mayores niveles de participación. Pero algunos diputados ven cierto riesgo en esta modalidad, especialmente cuando esta normativa se encarga de regular las adquisiciones de productos y servicios de las instituciones públicas. Corrupción y más corrupción, para decirle una sola palabra, así que también no está bien cómo están jugando con las emociones del pueblo salvadoreño. Ante estas dudas, los legisladores decidieron consultar con las instituciones para saber su punto de vista. A poder despejar también escuchando a las instituciones, si ellas sienten que en lugar de facilitarles, les podríamos estar complicando si se centraliza demasiado los procesos de compra. Además, aprovecharon para conocer el resultado de experiencias de otros países como Chile y Perú. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo esta nota que nos permite introducir el tema que vamos a desarrollar en el transcurso hasta ahora con nuestros invitados, la diputada Margarita Escobar y el diputado Juan José Martel. Antes de ver en detalle algunos aspectos sobre estas reformas, porque son aspectos técnicos, pero que tienen una implicación cotidiana con los proveedores del Estado, las diferentes instituciones de los 3 órganos del Estado y entre otras, diputada Escobar, pero quiero consultarle, ¿por qué se considera que este es un momento que se deben de reformar este marco legal que sustenta al final de cuentas el Sistema Nacional de Compras Públicas? ¿Por qué es necesario reformarlo? La CAP se aprobó en el año 2000, es decir, han pasado 19 años y en 19 años el mundo cambió y se llama tecnología. ¿De qué trata esta reforma? De introducir tecnología en los procesos de compras públicas. Esto cambia el sistema de compras públicas. ¿Qué significa compras públicas? Esto es importantísimo. Compras públicas para El Salvador significan 1.500 millones de dólares anuales que los pagan los impuestos de los salvadoreños. Pero lo quiero contextualizar con América Latina. En América Latina, el promedio de compras públicas en el año 2014, de acuerdo al BID, que es el dato más cercano que pude encontrar, nos indica un promedio del 21.9% del gasto público total. Pero a lo que nos interesa a nosotros es el ranking de los países en América Latina. Perú
tiene el 50.7%, seguido de Colombia con el 32.9% y luego El Salvador con el 26.3%. Quiere decir que El Salvador, que es el país más pequeño de América Latina, gasta el 26.3% del gasto, la redundancia, perdónenme, del gasto público. Esto significa 1.500 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se está comprando caro, que se está comprando mal, que podría haber despilfarro o que podrían haber otros vicios. La tecnología resuelve varias cosas, da transparencia y abarata. Esto también generaría un espacio fiscal para El Salvador. Ahora, la forma como se ha planteado la reforma ha traído, y debo decirlo francamente, en el foro que usted hizo una nota introductoria muy resumida de lo que sucedió, nos dice que hay gran preocupación porque la materia prima es el Internet. Sí. Para cualquier compra pública que incluye las alcaldías. Y no hay Internet en todo el país, no hay un acceso universal a Internet. Entonces, si su materia prima no la tiene, ¿cómo vamos a implementar un sistema nacional de compra públicas que lo requiere? Lo segundo es que la reforma elimina el papel del fiscal general cuando se trata de la representación en bienes inmuebles. Eso es inconstitucional, porque el fiscal representa al Estado y no se puede pues quitar en una LACAP o en una reforma la participación del fiscal. Hay muchos otros comentarios que creo que en el proceso del programa lo podemos ir aclarando, pero que sí son importantes. Solo concluyo con eso. Claro. ¿Es necesario introducir tecnología en las compras públicas y modernizar la ley? Yo creo que sí. Bueno. Pero como decía, no a costa ni de la transparencia, ni de la institucionalidad, ni tampoco una reforma que haga quebrar el sistema de compras públicas en el sentido de caer en una situación de poco suministro o falta de suministro en algunas entidades públicas. La diputada Escobar mencionaba, diputado Martel, que en 20 años las tecnologías avanzaron de una manera bastante intensa y se nota en todas las actividades y transacciones que todos tenemos, pero hay un aspecto acá. Parece ser que el gobierno en sus procesos en los últimos 20 años avanzó muy lento, lo vamos a decir de esta manera, por no utilizar otro término, pero la pregunta acá es, ¿qué se requiere de modernizar del gobierno para tener unas contrataciones y unas adquisiciones de bienes y servicios lo más ágiles posibles, pero también lo más diversas, que participen diferentes sectores de la economía? Bueno, yo creo que tenemos que partir, como bien ha dicho Margarita, y lo veíamos en la presentación que ustedes hicieron, que tenemos una ley ya obsoleta prácticamente. Pero no solo es obsoleta en cuanto a que lo moderno, la tecnología, tiene muy poco papel, sino que además no estamos cumpliendo objetivos fundamentales. En primer lugar, no estamos comprando barato, estamos comprando caro. El proceso mismo de licitaciones en papeles, fianzas, contrafianzas, etcétera, encarece los productos y los servicios que el Estado compra. En segundo lugar, tenemos procesos largos, tenemos procesos costosos, algunas veces puede tardar 6 meses, 3 meses, 4 meses comprar un servicio o un bien. Hay un exceso también de garantías y recursos que son positivos porque le dan garantía al proveedor, pero cuando se hace mal uso de ellos, se frenan los procesos de compra. Por otro lado, no nos garantiza un combate efectivo a la corrupción y no es completamente transparente. Es decir, aparte de la modernización, tiene objetivos que es necesario superar. Por lo tanto, el nuevo sistema nos debe de garantizar, en primer lugar, compras a precio de mercados y a precios realmente competitivos. En segundo lugar, procesos rápidos de menor costo. En tercer lugar, se tiene que combatir la corrupción y en cuarto lugar, tiene que ser totalmente transparente. Todo
todo eso es posible con la tecnología hoy. Sí, es posible. Y además la tecnología se va abaratando. Hace 20 años los costos de una innovación tecnológica eran altos, pero estos se han ido reduciendo. En ese sentido, en general, el proyecto es bueno. Ahora, ¿qué pasa? Como legisladores tenemos que entrar al detalle. Claro. Y tenemos que escuchar a todos los sectores. Esta semana hemos hecho un importantísimo esfuerzo en un evento en el que hemos escuchado opiniones del sector público y del sector privado sobre esta ley, y tenemos un bagaje de aportes, porque es en los detalles donde tenemos que entrar a ver de manera que se garantice que se comienzan a superar esas preocupaciones que nos ha planteado tanto el presidente de la Asamblea como otros diputados, como también nos han presentado las guasis locales y sectores privados. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar hablemos con más detenimiento en qué consisten estas nuevas formas de contratación, cuál sería el rol del Ministerio de Hacienda y desde su lectura, en qué condiciones se encuentran las instituciones del Estado para echar a andar este tipo de medidas. Regresamos. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces en esta plática del programa 8 en punto. Martes 17 de septiembre hablamos de las propuestas de reforma de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Nos acompañan los diputados Juan José Martel y Margarita Escobar. En este momento quiero pedir a producción nos pone en pantalla un full sobre las nuevas formas de contratación a las reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones que ha presentado el Ministerio de Hacienda aproximadamente 3-4 semanas. Ahí aparece nuevas formas de contratación. Lo leo, pero es importante que nos lo expliquen en qué consiste, diputada Escobar, y luego voy con el diputado Martel sobre otros elementos. Se incorporan en la propuesta del Ministerio de Hacienda el artículo 39 y 40 del ALACAP, licitación simplificada para convenio marco, licitación simplificada por subasta electrónica y baja cuantía. ¿Qué significan estas formas de contratación, diputada? Este programa creo yo que lo está viendo muchos salvadoreños que tienen pequeñas empresas o que son proveedores del Estado. Repito, es un monto de $1.500 millones que el Estado compra. ¿Cuál es el problema? Y ya vamos a entrar a estas tres formas. En primer lugar, mantiene las formas normales de adquirir bienes por parte del Estado, sí, pero le agrega tres. Uno es el que se conoce como el convenio marco. ¿En qué consiste? Es que de manera centralizada la UNAC sería el ente que celebraría todos estos convenios marcos. Es un contrato, para ponerle otro nombre. La subasta electrónica es lo que se conoce como subasta a la inversa, es decir, quien puja al menor precio, después de establecido que un lápiz vale en esta oferta 10 centavos, en otra 11, a partir de ahí viene una subasta pública electrónica hacia la baja, ¿verdad? Esa es la otra. Y por último, es la baja cuantía, que es el monto mínimo para poder comprar. Aquí en esta reforma lo que hacen, introducen la baja cuantía, pero no le ponen límites a cuántas veces usted puede repetir el mismo proceso. Entonces los montos se pueden hacer bastante grandes. ¿Qué significa esto? En primer lugar dijimos, primero todo será de manera electrónica. ¿Qué es lo que tenemos que observar nosotros? La materia prima, que es Internet, no está en todo el territorio nacional. Y la materia prima más el conocimiento de esa materia prima no lo tienen todas las empresas que son proveedores del Estado. Me refiero, por ejemplo, a muchas MIPES que no tienen el know-how, no tienen la tecnología, no tienen el conocimiento ni la capacidad para estar pujando ofertas electrónicamente o para estar celebrando contratos electrónicamente, o no tienen la capacidad tampoco electrónica por el medio que se va a utilizar. El otro tema que nosotros debemos observar con mucho cuidado es que se le quitan los límites al periodo de vigencia de la garantía de oferta.
Entonces, si una garantía de oferta no se cumple, no tiene límite. Y aquí es el caso al revés, es el Estado el que no la puede reclamar. Una tercera cuestión que debemos observar, vuelvo a las MIPES. A las MIPES nosotros hicimos una reforma que la trabajamos con mucho cuidado para que el Estado le pague a las MIPES a no más tardar 30 días después de entregado un bien o un servicio. Sí. Y si no lo hace, debe reconocerle los intereses de mercado. Esto con el afán de evitar lo que sucedió con los que suministraban zapatos o uniformes de micros y pequeños empresarios que quebraron, perdieron sus casas, perdieron sus vehículos, hipotecaron bienes personales. Pero ¿qué está sucediendo? No están pagando a 30 días. Y en esta reforma introducen que se podrán hacer compras públicas sin que exista una partida presupuestaria asignada para hacer tal o cual compra en bienes críticos. El problema con esto es que si teniendo la partida presupuestaria no pagan, no quiero imaginarme hacer compras públicas que ni siquiera tengan el apartado presupuestario para hacerlo. La reforma, repito, tenemos que modernizarla la CAP. Yo creo que en eso hubo un consenso generalizado en el foro. Queremos agradecer a todos los participantes, fueron los jefes de las UASIs, de los 3 órganos de Estado, de las autónomas, todo el sector privado. Creo que es la consulta más horizontal público-privada que hemos hecho en años dentro de la Asamblea Legislativa y le estamos muy agradecidas. Estamos sistematizando todos los insumos. Entonces, esas son básicamente las 3 nuevas formas y he tratado de poner como contrapunto otras reformas que vienen en el pliego que tendríamos que analizar mucho. Bueno, ahora ya mencionadas estas 3 formas o nuevas formas de contratación que propone el Ministerio de Hacienda, el aspecto que me gustaría profundizar, diputado Martel, porque también lo traemos del segmento anterior, pero de otras discusiones que han sido publicadas en medios de comunicaciones. Entonces, ¿por qué le interesaría al Ministerio de Hacienda centralizar en una unidad de adquisiciones y contrataciones todos estos procesos? También aparece en el documento la creación de un catálogo electrónico, un registro único de proveedores, que entiendo que quedaría bajo la gestión o administración de esta unidad, pero entonces, ¿por qué le interesaría al Ministerio de Hacienda hacer este proceso de centralización a través de esta unidad? Entiendo que el viceministro de Hacienda ha llegado y ha platicado con miembros de la Asamblea Legislativa o de la comisión pertinente, entonces, ¿por qué esta lógica? Claro. Yo creo que tenemos que partir que en un país democrático todo lo que presenta el Ejecutivo tiene que tomarse en cuenta, pero no necesariamente aprobarse tal y como se presenta. Esto solo es en épocas de dictadura y autoritarismo, y lo tuvimos en el pasado, que el presidente mandaba y esa era la palabra de Dios en la Asamblea Legislativa, hace algunas décadas atrás. Ese esquema se rompe. Ahora tenemos que escuchar a diversos sectores. Cuando se vuelve un proceso más moderno y se le introduce tecnología, hay que crear mecanismos de centralización por las aplicaciones que se elaboran, porque hay cosas que es mejor manejarlas desde el centro. El punto es cuál es la centralización necesaria para que los procesos se vuelvan eficientes y hasta dónde la centralización se puede convertir en un problema de concentración de poder, de pérdida de transparencia y de una nueva forma de corrupción. Eso es lo que tenemos que enfrentar. Ahora, todos los procesos modernos que se usan por la vía electrónica tienden a cierto nivel de centralización porque hay que homologar, hay que homogeneizar procesos. Hay cosas que la garantía es cómo se hacen. Por ejemplo, el registro único. Que haya un registro único es positivo. Y eso les va a ahorrar a las empresas costos. ¿Por qué? Porque no van a tener que estar presentando cada vez los mismos trámites. Sí. Pero ¿cómo se hace ese registro? Ahí está el punto. ¿Se va a hacer con la participación de todos? ¿Cuáles van a ser los criterios? Eso es lo que tenemos que entrar a discutir. Y entonces este tipo de legislaciones, para mí, tenemos que verlas con mente abierta
¿Por qué? Porque si no, nos vamos a quedar con los viejos métodos. No nos olvidemos además que hay cierta resistencia al cambio. Y yo he hecho esto de esta manera durante casi 20 años, y cómo es que usted me lo viene a cambiar ahora, a mí me ha funcionado. Y comienza a haber también una cierta resistencia al cambio. Es decir, que muchas veces demandas legítimas de combatir la corrupción, de que haya más transparencia, de que haya más eficiencia en los procesos, debemos de no mezclarlas con la resistencia al cambio, que se vuelve también natural y normal. La sabiduría está en saber entender eso. ¿Qué es lo que hemos hecho? Ya Margarita nos comentaba una amplia consulta. Ha sido una de las mejores consultas que hemos realizado en la Asamblea Legislativa. Participó el sector privado, las UASIs y las UASIs. Es decir, recogimos los dos tipos de opinión. Y en el sector privado, diversas instituciones. Además de eso, hay una subcomisión de la Comisión de Economía, en la que está tanto Margarita, que la preside, como su servidor, que nos estamos dedicando en ese espacio únicamente a ver esa ley. Y en ella está participando de manera permanente el equipo del Ministerio de Hacienda y la UNAC. Sí. Es decir, ahí vamos encontrando. Yo lo que creo es que ninguna ley es perfecta cuando se presenta. Debe de mejorarse, se debe de hablar con los sectores que salen involucrados, tanto los que se benefician como los que salen afectados. Se tiene que buscar siempre el medio, pero en función de cuál es el bien social importante que queremos proteger. Creo que ahí está el elemento fundamental. En ese sentido, para mí, estamos iniciando un proceso, ha avanzado un poco. Creo que esa ley va a requerir bastante tiempo. Además, una cosa es centralizar las compras del Ejecutivo, que eso puede tener, a pesar de lo heterogéneo que es el órgano ejecutivo, pero tiene unidad política, claro. Tiene un solo jefe. Pero los tres órganos del Estado. Vamos a poder centralizar los tres órganos del Estado, sí. El Ministerio Público, las autónomas, las municipalidades. Comienza a generarse un nivel de resistencia muy, muy fuerte que puede echar a perder. Entonces tenemos que pensar en la posibilidad de la gradualidad en la implementación del proceso. Tengo que hacer una pausa. Al regresar incorporo otros elementos que es importante escucharles cómo quedan las municipalidades en esto, porque también tienen rezagos tecnológicos, administrativos. Partimos de la idea solo del órgano ejecutivo, de los tres órganos, pero cómo quedan otras instituciones de otras características. Eso lo hablamos al regresar. Seguimos platicando de las contrataciones del Estado con los diputados Juan José Martel y Margarita Escobar de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa. En este momento quiero pedir a producción, nos pone en pantalla unas declaraciones que brindó el abogado Bertrán Galindo hace unos días en el espacio de Entrevista República sobre este tema de la LACAP, y en función de eso tendremos la reacción de nuestros invitados. Escuchemos. El concepto suena bien. Es decir, si yo necesito comprar 1 millón de lápices y lo que voy a hacer son 10 licitaciones, con 10 procesos, con 10 trámites, es probable que los lápices me salgan más caros, aunque no haya corrupción. Si yo hago una sola licitación por ese 1 millón de lápices, probablemente me van a salir más baratos porque los costos de los ofertantes van a ser menores y la cantidad les permite bajar el precio. Ahora, el punto de la discrecionalidad es lo que complica, porque la UNAC se queda sin control. Porque ahí el punto es quién controla al controlador. Y la UNAC, en teoría, es el ente normativo, el que rige la parte filosófica del sistema de compras, y a partir de aquí pasaría ella a ser un ente de compras. Entonces creo que esas son las dudas que hay que corregir, y a mí me parece que lo que hay que hacer es sentarse, revisar, ver qué controles hay que ponerle, porque el concepto no suena mal. Bien, en función de esas declaraciones nos permite ampliar un poco más este tema, esta discusión, diputada. Retomando esta idea que menciona el abogado Bertrán Galindo, aparece una duda aquí.
entonces la UNAC, por la propuesta de reformas, tendría una tarea de comprar a las instituciones, o sea, compraría, se volvería una instancia que compre en particular. Ese es un primer aspecto. Y segundo, de la discusión que ya llevan y del avance que llevan en el debate del proyecto de ley, ¿cuál es la relación de esta unidad de compras, de adquisiciones y contrataciones que está bajo el marco del Ministerio de Hacienda con las UASI, las unidades de adquisición y contrataciones de las distintas instituciones del Estado, desde el Ejecutivo, autónomas, legislativo, Corte Suprema, alcaldías, entre otras? Esos dos aspectos me interesa que ampliemos. Es bien importante aclarar precisamente eso. El nuevo proceso involucraría, primero, solamente los medios electrónicos para hacerlo. Si usted quiere ser proveedor del Estado, tiene que usar medios electrónicos. Comures ya dijo, no puedo, no tengo internet en todas mis alcaldías. Pero bueno, vamos a partir que hubiese acceso universal a internet. Primera cosa. Segundo, la UNAC, que es una unidad dentro del Ministerio de Hacienda, se encargaría de elaborar un catálogo electrónico. Voy a retomar el ejemplo del 1.000.000 de lápices del doctor. Muy bien, la UNAC dice, yo necesito 1.000.000 de lápices para todo el Estado. Muy bien, dice 1.000.000 de lápices, me van a costar tanto. Luego viene la pregunta, ¿la UNAC va a seleccionar a una empresa para que dé 1.000.000 de lápices? ¿A 2 empresas para que dé 1.000.000 de lápices? ¿A 3, a 4, a 5 y el papel de las MIPES? ¿O solo las medianas o solo las grandes? ¿Cuáles son los criterios? ¿Por qué? ¿Qué tal las calidades? Es decir, no solamente es el precio, hay otros factores que debemos observar, porque en nuestro país las MIPES constituyen un factor económico y de trabajo impresionante, importantísimo. Por tanto, ¿qué criterio va a ocupar la UNAC? Tiene esa expertise. Segundo, en la elaboración del catálogo electrónico, no es lo mismo comprar un clavo que una inyección. ¿Tendrá la UNAC la capacidad de saber distinguir un clavo de una inyección? Sí, me van a decir, perfecto. Pero ¿sabrá la diferencia entre un clavo de 1 pulgada o una inyección de 1 pulgada? Entonces usted va entrando a los detalles específicos de criterios detallados y francamente técnicos de las compras públicas, que dudo mucho que la UNAC pueda tener capacidad instalada para poder conocer todos esos detalles de las compras públicas, particularmente en temas sensibles, por ejemplo, medicamentos. ¿Quién es el responsable de conocer todas las referencias técnicas del tipo de medicamentos? Es el Ministerio de Salud, obviamente. La Dirección de Medicamentos. La Dirección de Medicamentos, no es el Ministerio de Hacienda. Dudas como estas están surgiendo bastante fuerte y lo recibimos ayer en el foro. La especificidad de la compra, el tema de cómo van a seleccionar a las empresas, con qué criterios, qué pasa con las MIPES, qué pasa con los que no tienen acceso a internet, qué pasa si el órgano judicial se tiene que someter a una unidad centralizada que está en el Ejecutivo, y si el órgano legislativo también, y no puede adquirir el órgano legislativo lo que necesita, o el órgano judicial, porque está todo centralizado en el Ejecutivo. Estos aspectos ya van tocando temas más allá que la mera administración de compras públicas, y entramos a criterios de independencia, a criterios de cómo las instituciones y los diferentes órganos de Estado manejan los fondos públicos. Entonces, como yo concuerdo con el diputado Martel de que esta reforma es buena en el sentido que va a modernizarla la CAP, no estoy segura que la reforma planteada es la reforma conveniente. Algo vamos a hacer, yo coincido también con el diputado Martel que esto no va a ser un asunto de pan comido y que lo vamos a tener listo en una semana. Va a llevar su tiempo. Ya vimos la complejidad de esto. Y además, yo no sé si va a haber necesidad. Hemos creado un grupo técnico mixto, público-privado también,
que el mismo foro lo designó el día de ayer. Entonces estamos bien asesorados, diría yo, por todos los entes, y aquí estamos dando un ejemplo de democracia y de consulta pública por parte del órgano legislativo a todos los involucrados. Y garantizarle a los proveedores del Estado que nosotros no vamos a hacer cosas que afecten su trabajo o que afecte o que ponga en peligro si ya son proveedores del Estado. Más bien queremos que se abran más oportunidades para más MIPES. Antes de irme a la pausa, diputado Martel, otro de los aspectos que está en esta discusión es que estos procesos de modernización de los sistemas de compras y las reglas que hay al respecto, las condiciones técnicas, pero también que no se permita actos de corrupción, como se ha mencionado, que exista, como se dice en buen salvadoreño, un compadre hablado en proveedores con algunas personas que están en administración pública para favorecerse. Entonces, con este esquema, con estas condiciones que permite este debate, también cómo se puede cerrar, establecerse los candados para evitarse ese tipo de prácticas y que salgan favorecidos los mismos proveedores en obras públicas, en salud, en educación, en los servicios que fueren particularmente. ¿Cómo se logra esto? Yo diría que hay varias formas, pero hay dos esenciales. La primera, yo sí creo que se necesita un tribunal supervisor de todos estos procesos, con fuerza legal. Y en segundo lugar, la vigilancia ciudadana. La vigilancia ciudadana es vital en todos los procesos y con una ventaja, cada vez se va especializando más. Uno encuentra organizaciones especializadas en temas, por ejemplo, de partidos políticos, de sistemas electorales, de elecciones de segundo grado. Hay que buscar que haya organización ciudadana también en toda esta parte de las compras públicas. Pero además de eso, a la hora de revisar los procesos en la ley, tenemos que garantizar que todo sea auditable, que todo sea conocido. Por ejemplo, se va a elaborar un registro de proveedores, de productos, un catálogo de productos, etcétera. Sí, pero tenemos que garantizar cómo se hace. ¿Por qué? Porque hay 1 millón de lápices que vamos a comprar, poniendo el mismo ejemplo del doctor Galendo. Obviamente al Estado le interesa comprar lo más barato, y si se hace una sola compra, obviamente es más barato. Incluso cuando nosotros, hace unos meses atrás, creamos el Sistema Nacional de Salud, una de las ideas que llevaron a la creación del Sistema Nacional de Salud o Único de Salud para volver más eficiente la prestación de servicios era la posibilidad de las compras conjuntas. Esa era un mecanismo. ¿Qué significaba eso? Un nivel de centralización de la compra pública, pero está regulado en la ley. Y obviamente bajo la actual legislación, que es la LACAP, esas cosas se podrán conservar. Creo que es importante que comencemos a verlas de manera que lo garanticemos. Pero la otra cosa es la tecnología, por ejemplo. A mí no me cabe duda de que si se incorporan las municipalidades, la alcaldía de San Salvador no va a tener ningún problema. Tiene recursos, tiene los equipos, pero ¿y la alcaldía de San Isidro Labrador ahí en Chalatenango? Y la de Meanguera del Golfo allá y comenzamos a ver que no todas tienen el mismo tamaño. Claro. Entonces ahí viene Comures y dicen, no, momentito. Pero además de eso no solo es un problema de tamaño. Y la autonomía municipal, ¿cómo se expresa? Establecida en la Constitución. Entonces comienza uno a todas estas cosas las tenemos que tomar en cuenta. Para mí la clave es: el actual sistema ya es obsoleto y necesitamos modernizarlo. Tenemos que hacerlo lo mejor posible y todas estas críticas deben de ir orientadas a que se haga la mejor reforma. Porque otro de los riesgos es que yo comienzo a criticar algo para que no se haga. Claro. Y de esa manera le voy poniendo peros y peros y no al final, miren, qué lástima, estaba linda la reforma, pero tiene tantos peros que ya no se pudo implementar. Entonces, el punto es cómo vamos a garantizar algo
que a lo mejor va a tener que ir en proceso, va a tener que ir escalonado, va a tener que ir mejorándose, va a necesitar un tiempo de vacatio ley, a lo mejor para lograr su implementación, etcétera. Es decir, la clave es que se haga. ¿Por qué? Porque necesitamos volver eficiente la compra pública, si es dinero de la gente lo que se está administrando. Tengo que hacer una pausa. En el último segmento pues trasladamos las preguntas y comentarios de nuestros amigos y amigas de la audiencia e incorporamos otros elementos pendientes. Volvemos. Último bloque entonces de este programa 8 en punto, que le hemos dedicado a hablar de las propuestas de reforma a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CAP, con la diputada Margarita Escobar y el diputado Juan José Martel. Varios temas, como me han anticipado, llevará semanas, meses esta discusión, y este será el espacio en el cual les recibiremos con el mayor de los gustos para seguir discutiendo este tema. Ahora bien, quiero aprovechar e incorporar otro elemento, diputada Escobar. ¿Dónde queda en este caso la Corte de Cuentas de la República? Sí. Hemos hablado del órgano ejecutivo y otras instituciones del Estado. Bueno, y ya me gustaría escuchar al diputado Martel sobre la Fiscalía, pero la Corte de Cuentas de la República, ¿qué rol tiene en todo este proceso, en toda esta trama, en toda esta discusión de una reforma de una ley que le atañe por sus trabajos de investigación? Pues sí, imagínense, es una pregunta crucial. La Corte de Cuentas de la República es la que precisamente audita las compras públicas, pero aquí con esta reforma tal cual está planteada, la Corte de Cuentas tendría que comprar del catálogo que elabore esta unidad dentro del Ministerio de Hacienda. Entonces, aunque la compra la haga la propia Corte, no puede salirse de lo que ya le manda el catálogo electrónico. Este es el punto, que de qué tamaño puede ser esa UNAC para poder elaborar el catálogo electrónico de $1.500 millones. ¿Cómo va a seleccionar a los proveedores? ¿Cómo va a hacer para que las especificaciones de los productos sean las correctas y acordes a las necesidades de los ministerios? Sí. La LACAP necesita modernizarse, sí, pero no podemos decir que la LACAP es obsoleta, porque entonces tendríamos que decir que muchas leyes son obsoletas porque ya tienen más de 5 años. No se mide así si una ley es o no es efectiva. De lo que estamos hablando es de introducir tecnología para refrescar la LACAP y agilizar los procesos. Pero aquí vienen entonces preguntas institucionales y la Corte de Cuentas. ¿Cómo va a auditar el proceso de elaborar el catálogo electrónico? La Asamblea Legislativa, ¿cómo va a nutrir al Ejecutivo, que hay independencia de órganos de Estado, le va a estar suministrando la información que necesita el Ministerio de Hacienda para las compras que necesita la Asamblea o la Corte Suprema o los tribunales? Todas estas aristas son las que tenemos que ir viendo. Al final, yo creo de que la ley LACAP necesita refrescarse en el tema de compras públicas, y pueden haber otros temitas, pero no por eso decir que está obsoleta. Hay que facilitar la compra pública, en eso creo que estamos en un consenso. Hay que utilizar tecnología. Lo que no hay que hacer y no podemos hacer es discriminar, sobrepasar la independencia de los órganos de Estado, menoscabar la descentralización, socavar la transparencia, eliminar el papel del fiscal general de la República en toda la representación del Estado que atiende en bienes muebles e inmuebles. Ya que lo menciona, diputada, porque el tema de la Fiscalía es relevante, y le consulto y escuchar también al diputado Martel sobre esto. La Asamblea, con todo este proceso de discusión y toda la información recibida, ¿tiene algún dato o tiene alguna investigación del rol que hace la Fiscalía en los contratos? Es decir, ¿qué ha hecho hasta el momento sobre el tema de los contratos por la competencia constitucional que se le brinda a esta instancia del Ministerio Público? Si nos vamos a la realidad, creo que observaríamos que esto no se está cumpliendo. Me da la impresión que no se está cumpliendo a cabalidad, pero eso es lo que dice la Constitución. Entonces, lo que no podemos es sobrepasar lo que dice la letra de la Constitución y que en una reforma de una ley secundaria digamos, no quitemos el papel del fiscal en los bienes inmuebles. No podemos hacer eso de ninguna manera. Su pregunta es sobre la aplicación de la norma constitucional, y yo tengo la impresión, puedo estar muy equivocada,
que no se está cumpliendo al 100%. Muy bien, quiero pedir a producción nos pone en pantalla algunas de las preguntas y comentarios y nos da la pauta para la reacción y los comentarios finales del diputado Martel sobre este tema que estamos desarrollando y vamos a ampliar en otros programas. Es tiempo de regularizar el verdadero plazo de pago del Estado. Sí. Si el Estado es mala paga, compra caro. Sí, correcto. Por favor, centralizar es lo mejor. Es otra postura. Ágil y mejores precios. Un solo inventario. Y si todo se hace bien fuera de la corrupción, el pueblo se merece eso y mucho más. Bueno, tenemos dos posiciones contrarias sobre este tema. Rafael Castellanos, se presta la corrupción. La subasta por bolsa es la única forma transparente. Le ahorraría al Estado fácil 20% de lo gastado, sin corrupción. El convenio marco solo favorece a las grandes empresas, ya que solo ellos pueden proveer a todo el Estado. Son algunos de los comentarios. Tenemos más comentarios. El país necesita más acciones que retórica. Todos, Silvia Lorena Martínez, todos los que han llevado a cabo procesos de compra saben que esto es burocrático, lento y encarece los costos de los insumos. En salud no es práctico. Es uno de los comentarios también que nos ha llegado. Cosas buenas y malas en la reforma. La puja en cuanto a establecer el precio más bajo siempre beneficia a la gran empresa. Estos pueden bajar el precio al mínimo para desplazar a la competencia. Se debería hacer una plataforma que beneficie a las pymes porque son las que generan más trabajo y siempre las más afectadas en las reformas económicas. ¿Tenemos más comentarios o este es el último? Estamos ahí. Bien. Bueno, entonces, diputado Martel, en función de estos comentarios, tener su reacción y me llama la atención, por lo menos hay 3 comentarios que mencionan que se pueden hacer reformas que pueden ser perniciosas para las micro y pequeñas empresas porque no están en condición de igualdad ni tampoco son favorecidas en los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios. Claro. Tener su reacción sobre esto. Sí, bueno, primero, rápido, sobre la fiscalía. El punto es que nosotros vemos al fiscal solo como acusador, ¿verdad? Como el que nos manda la orden de captura, pero tiene al menos 2 funciones claves más que tienen que ver con esto. En primer lugar, él es el representante del Estado. Él representa legalmente el Estado salvadoreño. Y en segundo lugar, es el garante de la legalidad de todos los procesos que se realizan en el país. Sí. Hay que tomarlo en cuenta. Creo que una de las cosas que contribuye a bajar costos no solo es procesos más simples y en cierta medida centralizados, sino que se pague rápido. Si yo sé que alguien me va a pagar a 6 meses o a 1 año o a 3 meses, yo simplemente elevo los costos del bien o del servicio que estoy dando, claro, para amortizar ese tiempo que sé que no me van a pagar. Por lo tanto, eso hay que garantizarlo. En segundo lugar, yo insisto, centralizar es bueno, sí, tiene sus ventajas. El punto es hasta dónde, qué cosas se pueden centralizar y qué cosas no. Esa creo que es la clave fundamental en esto. La subasta por bolsa, de acuerdo, además es muy transparente. Eso creo que hay que hacerlo. Se han tenido experiencias con Volpros positivas, en que han habido casos ya extremos en que se ha ahorrado hasta un 70% de lo que se iba a cobrar. Hay pocos casos, pero en todos hay ahorro, lo menos un 20%. Esta es una experiencia que tiene Volpros ahí y que creo que hay que retomarla. De acuerdo que hay convenios marcos que van a favorecer a las grandes empresas, de acuerdo, pero tenemos entonces que generar mecanismos de proceso que puede ir incluso en la compra de menor cuantía, puede ser una de las posibilidades para abrir los espacios para la pequeña y para la mediana empresa. Yo diría, tenemos que garantizar el rol de las pymes. En síntesis, yo diría, todas las inquietudes que nos han planteado los ciudadanos a través de las preguntas son positivas, sí, son correctas, son adecuadas y van en la ruta de que necesitamos provocar un cambio en la forma de compra, pero que tenemos que ser cuidadosos en la forma en que lo vamos a hacer. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. El tiempo se me ha agotado, diputado Martel, diputada Escobar. Ha sido un gusto y la invitación está hecha porque este tema lo vamos a seguir debatiendo en este espacio. Sí, muchas gracias a usted, Carlos, y yo concuerdo que el tema de la bolsa es un tema muy efectivo y que por el momento está funcionando. Vamos a analizar esta ley y gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes también, amigos. Será hasta mañana, 8 en punto.